Gracias por ver este video. La novela no es de mi autoría, todos los derechos a su creador. Si notas algún error en la narración o traducción, tienes sugerencias de mejora o quieres recomendar novelas para el canal, háznoslo saber en los comentarios. Este video fue producido por Audio Novelas Isekai. Si al terminar el video te ha gustado, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. Gracias. Episodio 91. La serpiente venenosa. El ejército de Rumanía, liderado por el rey de Dordeia, que había invadido el país de Olmea desde Raplee, estaba envuelto en una atmósfera extrañamente febril. No solo habían logrado cumplir su largo anhelo de invadir el suelo de su archienemigo, Olmea, sino que también habían conquistado dos fuertes. La fortaleza del Paso de Masalca y el fuerte de Roilots, que habían sido lugares de disputa para Rumanía. Desde entonces, habían saqueado sin piedad ciudades y aldeas a lo largo del camino hacia la capital, Olmenia, empezando por la gran ciudad de Gachen, en la parte oriental de Olmea. Así que no era de extrañar la emoción desmedida entre las filas del ejército. En el campamento de Rumanía, se podía ver a los soldados mostrándose entre ellos los objetos saqueados y alardeando de sus atroces actos. Incluso había oficiales con cascos adornados, participando en estas charlas de orgullo. Todo el ejército de Rumanía estaba consumido por una fiebre extraña, como si estuvieran enfermos. Caminando tranquilamente en medio de este ejército, el joven rey César del pequeño país de Baljiboa destacaba. Mientras todos a su alrededor eran arrastrados por el fervor, él mantenía una calma absoluta, emanando una fría indiferencia. César se dirigía hacia un sector dentro del campamento donde se agrupaban soldados que vestían el uniforme del ejército de Olmea. Eran traidores de Olmea, asignados a este rincón del campamento, evitando las miradas despectivas de los soldados de Rumanía, que los despreciaban por haber traicionado a su patria. En medio de su silencio cauteloso, donde apenas se atrevían a respirar, había una tienda de campaña especialmente lujosa hacia la cual se dirigió César. Pidió ser conducido al interior, y lo recibieron. Dentro de la tienda, se celebraba una grotesca fiesta. Bajo la tenue luz y entre las sombras moviéndose sensualmente, había varias mujeres apenas cubiertas con retazos de tela. En el centro de todo, hundido en cojines y telas, estaba Britas, el nuevo rey traidor de Olmea, con el estómago descubierto y resplandeciente de grasa, su rostro enrojecido por el alcohol. Mientras su patria estaba siendo invadida y su gente sometida a saqueos, Britas, ajeno a todo, se entregaba al alcohol y al placer, succionando el pecho de una mujer como un niño de pecho, sin darse cuenta de la llegada de César. Cuando finalmente se dio cuenta de la presencia de César, gracias al mayordomo que lo anunció, Britas levantó torpemente la cabeza y se disculpó. Oh, rey César, lamento que me vea en esta vergonzosa situación. César, sorprendido por la ironía, pensó para sí. Este cerdo al menos conoce la palabra vergüenza, aunque claramente no entiende su significado. Con una sonrisa maliciosa, César le dijo. Britas, parece que Warius ha levantado un ejército. ¿Qué? Balbuceó Britas, intentando levantarse, solo para caer torpemente de nuevo, debilitado no solo por el alcohol, sino también por su estilo de vida indulgente. Mientras Britas temblaba de miedo, César lo consoló con una voz suave. No se preocupe, rey Britas. El rey de Dordeia dirige un ejército de más de 20.000 hombres. Warius, por el contrario, tiene menos de la mitad de ese número. No hay duda de la victoria del rey Dordeia, y pronto usted será coronado formalmente en Olmenia. Al escuchar esto, los ojos de Britas, aún llenos de miedo y deseo, suplicaron por confirmación. César asintió con una sonrisa tranquilizadora. César observaba a Britas, despreciándolo internamente como si fuera una serpiente venenosa esperando su momento. Más tarde, en su propia tienda, César bebía vino en silencio cuando, de repente, una figura se deslizó detrás de él. Era una de las mujeres que antes había estado acompañando a Britas. Gracias por tu arduo trabajo, Delila, dijo César. Esta mujer era una espía de la red de inteligencia Raíces de Baljiboa. César, complacido con su propio plan, sabía que Britas estaba condenado a ser utilizado y desechado en el proceso de la conquista. El veneno estaba infiltrado en todas partes. Y en el caos que se avecinaba, las serpientes como César prosperarían. César, complacido con su propio plan, sabía que Britas estaba condenado a ser utilizado y desechado en el proceso de la conquista. Mientras la región occidental de Olmea ya había sido tomada por el Hijo de la Destrucción, y la parte oriental pronto sería cedida al rey de Dordeia, Britas, aunque lograra ser coronado rey en lo que quedara de Olmea, su destino estaba sellado. El rey de Dordeia seguramente forzaría a Britas a iniciar una guerra bajo el pretexto de recuperar la región occidental de Olmea que había sido tomada por el Hijo de la Destrucción.
Y Britas, cobarde como era, no tendría el valor para negarse. Si continuaba levantando ejércitos, se vería obligado a imponer más impuestos y reclutar más soldados, lo que inevitablemente devastaría el ya reducido territorio de Olmea. Cuando Olmea y el Hijo de la Destrucción estuvieran agotados tras múltiples enfrentamientos, el rey de Dordeía aprovecharía la oportunidad para destronar a Britas con alguna excusa conveniente, finalmente anexando el reino de Olmea y, posiblemente, eliminando al Hijo de la Destrucción también. Un plan astuto, digno de un viejo lobo. Cuida de no quedar atrapada cuando el cerdo sea sacrificado. Retírate cuando lo consideres oportuno. Confío en tu juicio, ordenó César a Delila. A sus órdenes, Majestad, respondió ella brevemente antes de deslizarse fuera de la tienda tan silenciosamente como había entrado. Poco después, uno de los sirvientes de César llegó con un mensaje. César lo abrió y, tras leerlo, dejó escapar una exclamación. Vaya. Parece que ese estúpido Darius sigue siendo obstinado, a pesar de la presencia del viejo león. Al ver el nombre de Darius en la lista de comandantes del ejército de Olmea, César se rió para sí mismo. Parece que Darius ha decidido morir junto a su rey en lugar de escapar con la princesa Warina al norte. ¡Qué lamentable necedad! César había preparado un plan para infiltrar espías de la red Raíces en el nuevo gobierno de Olmea si Warina y Darius lograban escapar al norte y establecer un pequeño reino allí. Sin embargo, todo eso parecería en vano ahora. Así que Darius y Pompeius han elegido el camino de la muerte junto con su nación caída. César pronunció estas palabras con todo el desprecio posible. Incluso si tus cuernos han sido rotos y tus garras arrancadas, mientras conserves los colmillos para pelear, podrás sobrevivir. Y si estás dispuesto a usar el veneno del engaño, te convertirás en una serpiente venenosa temida por todos, incluso si eres pequeño y débil. Pero aquellos que aceptan la derrota con dignidad no son más que perros vencidos, aullando en la oscuridad. César quemó la carta que había leído en la llama de una vela y se dirigió a uno de sus sirvientes que estaba esperando en silencio. ¿Qué movimientos han hecho los nobles del norte de Olmea? Tal como ordenó, Majestad, difundimos el rumor de que la princesa Warina podría estar huyendo hacia el norte, y el marqués Appius parece estar observando con cautela. Los otros nobles del norte también parecen haber adoptado una postura similar. Las fuerzas combinadas de los nobles del norte, lideradas por el marqués Appius, contaban con entre 4.000 y 5.000 hombres. Si se unieran al ejército de Darius, las fuerzas de Olmea podrían superar los 10.000 soldados. Bajo el mando de Darius, un general con fama de ser el mejor de Olmea, podrían ser capaces de resistir, e incluso evitar la derrota a manos de Rumanía. Por otro lado, si Darius y Pompeius hubieran huido con la princesa Warina al norte, sería esencial contar con suficientes fuerzas para establecer un nuevo reino. Sin embargo, si las fuerzas del norte no se movilizaban, el recién formado reino de Olmea se desmoronaría rápidamente. César había difundido rumores para evitar que los nobles del norte se movilizaran, y parecía que el plan había funcionado a la perfección. ¿Se ha interrumpido la comunicación con el norte? Sí, Majestad. Todo ha sido ejecutado sin contratiempos. Tal como había ordenado César, todos los mensajeros enviados por Darius para convocar a los nobles del norte habían sido asesinados y enterrados en secreto. Además, los caminos que conectaban la capital con el norte habían sido obstruidos con puentes destruidos, árboles caídos y rocas esparcidas, lo que obligaba a los viajeros a tomar rutas mucho más largas. Para cuando los nobles del norte se enteraran de que Darius había salido a la batalla junto a Darius, la guerra entre Olmea y Rumanía ya habría terminado. El marqués Appius, quien probablemente soñaba con tener un papel importante en el nuevo reino de Olmea bajo la princesa Warina, se quedaría sin opciones una vez que todo estuviera perdido. Seguramente se pondría pálido cuando se diera cuenta de la situación. Con esto, la balanza de poder en la región occidental ya estaba prácticamente decidida. Sin embargo, quedaba una preocupación en la mente de César. Ahora, la única incógnita es cómo actuará el Hijo de la Destrucción. César no creía que el Hijo de la Destrucción simplemente observaría pasivamente cómo Rumanía absorbía el reino de Olmea. Intervendría tarde o temprano. César calculaba que su intervención llegaría justo después de que el ejército de Darius fuera derrotado o la capital, Olmenia, cayera. Sin embargo, ese hijo de la destrucción, ni siquiera yo puedo prever todos sus movimientos, dijo César con un tono que sugería una mezcla de diversión y expectación. La razón por la que César, quien había mantenido una postura neutral hasta entonces, había decidido acercarse a Rumanía era precisamente por la amenaza que representaba el hijo de la destrucción. Hace 5 años, esta figura había emergido de la nada y, desde entonces, había logrado hazañas que dejaban a todos atónitos.
Incluso César, al enumerar los logros del Hijo de la Destrucción, no podía evitar pensar que parecían historias sacadas de un cuento fantástico. Sin duda, era un individuo excepcional. Por el contrario, el rey Warius de Olmea era el colmo de la ineptitud. No solo había destituido al talentoso general Darius, sino que también rodeó su trono de cortesanos aduladores incapaces, debilitando por completo al ejército del país. No era difícil prever que Olmea pronto caería bajo el control del Hijo de la Destrucción. Sin embargo, aunque la caída de Olmea en sí no era un problema, lo preocupante era lo que sucedería después. Si el Hijo de la Destrucción lograba hacerse con todo Olmea, respaldado por las tierras agrícolas de la llanura de Sorbiant y la industria de Borunis, sería solo cuestión de tiempo antes de que también destruyera Romanía. Y si Romanía caía, la región occidental sería unificada bajo el dominio del Hijo de la Destrucción, dando lugar a la primera dinastía unificada de la región. Pero eso no le convenía en absoluto a César. Por eso, antes de que eso sucediera, César había permitido que Romanía se quedara con la mitad de Olmea, asegurando que el equilibrio de poder cambiara de Olmea y Romanía a un nuevo equilibrio entre el Hijo de la Destrucción y Romanía. Este era el nuevo plan de César. Con Olmea eliminada como zona de amortiguamiento, el Hijo de la Destrucción y Romanía entrarían en conflicto directo, luchando ferozmente entre sí y debilitándose mutuamente. El territorio devastado por la guerra quedaría en ruinas, y la población se sumiría en el caos y la desesperación. La era de los leones y lobos peleando en las llanuras estaba llegando a su fin. Ahora comenzaba una era en la que las serpientes venenosas dominarían los pantanos. Imaginando el caos que se avecinaba, la serpiente venenosa sonrió para sí misma. Episodio 92. Mito y la mantequilla. La noticia de que el rey Varius de Ormea había partido de la capital con su ejército para repeler a Rumanía también había llegado a Souma. Con las cejas fruncidas, Souma le preguntó a Eladia: ¿ha habido algún contacto por parte de Ormea? Eladia, la jefa de las elfas encargada de recibir a los mensajeros y manejar las negociaciones, respondió de inmediato: algunos señores han enviado emisarios para dialogar, pero hasta ahora no hemos recibido ningún mensajero de Ormea. Souma asintió pensativo ante la respuesta y le pidió a Eladia que extendiera un mapa de Ormea sobre la mesa. Luego, colocó fichas que representaban los ejércitos de Ormea y Rumanía, mostrando la situación entre la capital, Ormenia, y la ciudad de Gachen, que había caído bajo control de Rumanía. Según los informes de Pipí, el rey Varius había marchado con casi todo su ejército para enfrentarse a Rumanía. Moviendo las fichas en el mapa, Souma señaló que la capital de Ormea estaba prácticamente desprotegida. Esto parece el final de Ormea, reflexionó. Souma sospechaba que la decisión del rey Varius de marchar sin buscar una tregua o alianza con el oeste, donde se encontraba su propio bando, era una señal de desesperación. Sin embargo, recordó cómo en su obsesión por la estrategia había dejado escapar al ejército de Ormea en una ocasión anterior, lo que le hizo sonrojarse por la vergüenza. Es posible que todo esto sea una trampa, pero no parece probable, pensó en voz alta Souma, descartando la idea. Después de analizar la situación una vez más, Souma concluyó que el rey Varius estaba actuando de manera irracional. No obstante, la desaparición de Ormea sería un problema, ya que dejaba su bando expuesto ante un Rumanía victorioso. ¿Hay alguna posibilidad de que Ormea gane?, preguntó Shemuru. Souma negó con la cabeza. Con la diferencia de fuerzas, y con Varius al mando, es prácticamente imposible. Así, el tema principal para Souma se convirtió en cómo lidiar con el rey Dorde de Rumanía después de la inevitable caída de Ormea. Souma analizó las posibles opciones: aliarse con Rumanía y asegurar la independencia de sus territorios, o intervenir en la guerra entre Ormea y Rumanía en el momento adecuado. Ninguna opción parecía fácil, pero lo que estaba claro era que el conflicto con Rumanía sería inevitable. Mientras Souma reflexionaba, la voz despreocupada de Marco rompió el silencio. Cuando tienes hambre, es difícil pensar con claridad. ¿Por qué no tomamos un descanso para almorzar? Souma aceptó la sugerencia, y pronto, Marco trajo una bandeja con pan untado con una mezcla de mito de soja y mantequilla, algo que Souma no solía disfrutar. Sin embargo, al probarlo, Souma se sorprendió de lo delicioso que era. ¿Ves? No está tan mal, ¿verdad?, dijo Marco con orgullo. Esto llevó a Souma a una nueva idea. El comentario de Marco, aunque aparentemente sobre el pan, también tenía un significado más profundo. Incluso las cosas que inicialmente parecen malas pueden resultar ser una oportunidad. Impulsado por esta idea, Souma se levantó de repente y, con una sonrisa decidida, dijo: he decidido. Vamos a tomar Ormea para nosotros. Episodio 93.
La batalla de Kalirya parte 1. El dios de la guerra. El ejército de Olmea y el ejército de Rumanía se encontraron en la llanura de Kalirya. Esta llanura se encuentra en el camino directo hacia la capital de Olmea, desde la gran ciudad de Gatsen, en el este del país. Es un lugar que marca la frontera entre la región oriental y la región central de Olmea. Si el ejército de Rumanía atravesaba este punto, la invasión alcanzaría el corazón del país, lo que sería una humillación imperdonable para Olmea. Por ello, decidieron detener al ejército invasor en esta llanura, a pesar de ser superados en número. Necesitaban recuperar la dignidad de la familia real y traer paz a la nación. Para Rumanía, que enfrentaba problemas logísticos en territorio enemigo, era crucial resolver la batalla rápidamente. Así, la llanura de Kalirya se convirtió en el campo de batalla. Primero, el rey Walrius de Olmea y el autoproclamado legítimo rey, Uritas, avanzaron con unos pocos escoltas para enfrentarse en un duelo verbal antes de la batalla. En esta época, era común que los líderes discutieran la legitimidad de sus causas para elevar la moral de sus tropas y desmoralizar al enemigo. El rey Walrius fue el primero en hablar. Mi hermano, no, ya no te llamaré hermano. Uritas, cerdo vil que vendió su alma a los monstruos de Rumanía. Si aún conoces la vergüenza, inclina tu cabeza hacia el suelo, pide perdón a nuestros antepasados y luego, rápidamente, quítate la vida. Uritas respondió. El que debe disculparse con nuestros antepasados eres tú, Walrius. Tu ineptitud y tiranía han llevado al caos a Olmea, y por eso tuve que alzarme con la ayuda del rey Doldea. Lo que comenzó como una discusión sobre sus causas pronto se convirtió en un intercambio de insultos y agravios infantiles. Siempre pensé que eras un cerdo gordo y feo, pero ahora veo que también lo eres de espíritu. Un cerdo feliz con las sobras que te da Doldea. Te convertiré en jamón yo mismo. Si soy un cerdo, entonces tú eres un mono, Walrius. Un mono con una corona que grita y muestra los dientes. Vuelve a las montañas donde perteneces, mono. Ambos comenzaron a emitir gritos ridículos en su intercambio de insultos. Observando esta escena desde la retaguardia, el rey Doldea sonrió sarcásticamente. ¿Qué es esto? Vine a ver un duelo verbal, pero parece que los animales están ladrándose entre sí. El rey César, también presente y riéndose, respondió. Un espectáculo apropiado para el final de Olmea. A pesar de la inusual proximidad del rey César, considerado un aliado clave por Doldea y los oficiales de Rumanía, el único que desconfiaba era el general Darius, quien estaba listo para eliminar a César si intentaba algo sospechoso. Sin embargo, César parecía ser plenamente consciente de esto y sonreía de manera enigmática hacia Darius. Finalmente, tras agotar su repertorio de insultos, Walrius y Uritas terminaron el duelo con las palabras tradicionales. Que las armas decidan el destino, y regresaron a sus respectivas tropas. Mientras tanto, los tambores resonaban en todo el campo de batalla, anunciando el comienzo de la batalla. Ambas fuerzas avanzaron, con unidades de infantería ligera, especialmente arqueros, al frente. Una lluvia de flechas llenó el cielo, pero la mayoría fueron bloqueadas por los muros de escudos levantados por las tropas. Ambos ejércitos continuaron intercambiando disparos sin obtener resultados decisivos, mientras que las tropas principales avanzaban hacia el frente. Luego, los arqueros se retiraron, y las fuerzas de infantería pesada avanzaron. Estas tropas estaban equipadas con largas lanzas y grandes escudos, y formaron una formación densa. Al recibir la orden de avanzar, ambas líneas chocaron violentamente. La batalla parecía igualada al principio. Aunque Olmea estaba en desventaja numérica, luchaban con feroz determinación, defendiendo su patria del invasor. Sabían que la derrota significaría la destrucción de sus hogares y la muerte de sus seres queridos. Sin embargo, el rey Doldea observaba la escena desde la retaguardia con una sonrisa de desprecio. Son tan tercos como insectos carroñeros. Sabía que, aunque los soldados de Olmea estaban luchando con valentía, sus fuerzas eventualmente se desgastarían. Justo cuando Doldea daba esta orden, el ejército de Rumanía lanzó una nueva ofensiva. Las tropas, vestidas con armaduras azules brillantes, comenzaron a moverse. Estas tropas de armaduras azules se distinguían claramente a lo lejos. Doldea suspiró y revocó su orden anterior, murmurando con resignación. ¡Qué fastidio! Mi general sigue siendo tan impaciente como siempre. En el centro de la primera línea del ejército de Olmea, se encontraba el vizconde Gatus, conocido por su valentía. Además de su habilidad en combate, Gatus había perdido a su padre y abuelo en las guerras contra Rumanía, lo que lo hacía tener un odio profundo hacia ese país. Por esta razón, su determinación en esta batalla era excepcional.
Había solicitado personalmente al rey Walrius ser colocado en la primera línea del frente, y muchos de los soldados bajo su mando eran hombres que habían sido desplazados por las invasiones de Rumanía. Gatus los había reclutado usando su propio dinero, y estaban llenos de rabia, dispuestos a exterminar al enemigo. Gracias a la tenaz resistencia de Gatus y su unidad en el centro del frente, el ejército de Olmea lograba mantener la línea, a pesar de estar en desventaja numérica. Sin embargo, de entre las filas densas de los soldados de infantería pesada de Rumanía, apareció una nueva amenaza. Una unidad de caballería, liderada por un hombre imponente. Todos estaban equipados con armaduras de un azul brillante, y al frente, destacaba un hombre alto, con un solo brazo, que blandía una enorme lanza hacha. Los tamborileros detrás de ellos empezaron a golpear sus tambores rítmicamente, mientras uno de los heraldos levantó la voz. Escuchen bien, todos los que puedan oír. Vean con sus propios ojos. Aquí, ante ustedes, está el gran héroe de Rumanía. Es el gran general Darius en persona. Al levantar su lanza hacha desde su montura, un gran clamor resonó en las filas de Rumanía. En esta época, sin sistemas de comunicación modernos, no era inusual que los comandantes se adelantaran al frente para dirigir a sus tropas. Era una manera efectiva de asegurarse de que sus órdenes fueran ejecutadas rápidamente y de manera precisa. Además, la presencia del comandante en el frente podía inspirar a las tropas. Sin embargo, este tipo de acción no estaba exenta de riesgos. Los comandantes eran un objetivo prioritario para el enemigo, y si caían, el ejército podría colapsar rápidamente. Darius era consciente de estos riesgos, pero su confianza en su propia destreza y sus numerosos logros en el campo de batalla lo impulsaban a liderar desde el frente. Este es el punto crucial del frente de Olmea. Arrásenlo. Con esta orden, los infantes pesados y los caballeros desmontados de Rumanía, armados con espadas largas, avanzaron para atacar al ejército de Olmea. Los soldados de infantería pesada de Olmea, que portaban largas lanzas diseñadas para mantener a los enemigos a distancia, encontraron que sus armas se volvían inútiles cuando los soldados de Rumanía lograban cerrar la distancia y atacar desde dentro. Las filas del ejército de Olmea comenzaron a desmoronarse rápidamente bajo la presión de los ataques de Darius y sus hombres. Animados por la valentía de su comandante, las tropas de Rumanía redoblaron sus esfuerzos, golpeando cada vez más fuerte contra las debilitadas líneas de Olmea. El vizconde Gatus, al ver esta situación, se debatió. Sabía que las fuerzas de Olmea estaban en desventaja numérica y que el equilibrio de la batalla se inclinaba en su contra. Pero, al mismo tiempo, entendía que se le presentaba una oportunidad única. El general Darius estaba justo al frente. Si lograba derrotarlo, podría cambiar el rumbo de la batalla y traer la victoria a Olmea. Sin embargo, eliminar a un comandante de la talla de Darius no sería tarea fácil. Su reputación como guerrero formidable era bien conocida. Aún así, el vizconde Gatus no era un hombre que evitara el peligro. Estaba convencido de su propia fuerza y habilidad. Decidido, descendió de su caballo, empuñó su lanza y se dirigió directamente hacia Darius. Soy Gatus Ragen, señor del vizcondado de Ragen. Exijo un duelo con el gran general Darius. Ante este desafío, Darius, que estaba montado en su caballo, miró fríamente al vizconde Gatus, luego bajó ágilmente de su montura, lanza hacha en mano. Los guardias personales de Darius, vestidos con armaduras azules, rápidamente formaron un círculo alrededor de ambos, creando un espacio para el duelo. Gatus fijó su mirada en el arma de Darius. La lanza hacha era un arma poderosa, pero pesada, que requería una gran fuerza para manejarla con eficacia. Gatus asumió que, debido a que Darius solo tenía un brazo, no sería capaz de blandir el arma con agilidad, y que se cansaría rápidamente tras uno o dos golpes. Si puedo evitar su primer golpe, tendré una oportunidad de atravesarlo con mi lanza, pensó Gatus. Sin embargo, cuando Darius se acercó, Gatus se sorprendió al darse cuenta de algo inesperado. Darius parecía crecer con cada paso que daba. A medida que se acercaba, su tamaño parecía aumentar hasta volverse gigantesco, como si su sola presencia dominara el campo de batalla. Muchacho insolente. Aprende tu lugar. El grito de Darius resonó como un trueno, y Gatus se estremeció de miedo. Darius levantó su lanza hacha y la bajó con una fuerza descomunal. Gatus, actuando por instinto, trató de bloquear el ataque con su lanza, pero el arma de Darius partió su lanza por la mitad y lo cortó en dos, desde la cabeza hasta la entrepierna. El campo de batalla quedó en silencio por un momento. Luego, estalló en vítores de parte del ejército de Rumanía. En contraste, los soldados de Olmea estaban atónitos. Habían visto a su comandante, el valeroso vizconde Gatus, ser partido en dos con un solo golpe.
La rapidez con la que había terminado el duelo, junto con la abrumadora presencia de Darius, había anulado su odio hacia Rumanía y los había dejado completamente desmoralizados. Darius apuntó su lanza hacha hacia los soldados de Olmea. Arrásenlos. Al oír esta orden, los soldados de Rumanía cargaron nuevamente contra las tropas de Olmea. ¿Qué te parece? Ese es mi gran general, Darius. Desde la retaguardia del ejército de Rumanía, el rey Doldea habló con orgullo, como si estuviera mostrando su más preciado tesoro al rey César. Dicen que cualquiera que se enfrenta a él en el campo de batalla se siente abrumado por su poder y se da cuenta de su propia insignificancia. No sé si es verdad, pero en los últimos 10 años no he visto a Darius tener que lanzar un segundo golpe a un enemigo. Si Darius de Olmea era el general más formidable a ese país, entonces Darius de Rumanía era sin duda su igual. Pero Darius no era solo fuerza bruta. Su habilidad para identificar el punto clave en el frente de Olmea, eliminarlo y comenzar a romper sus líneas, demostraba su capacidad de decisión y acción rápida. Incluso Darius, el general más destacado de Olmea, evitaba enfrentarse a él de manera directa. Impresionado, el rey César exclamó con admiración: «Ya veo. Así que ese es el dios de la guerra de Rumanía». Este era el título otorgado a Darius, quien era considerado comparable a Darius, el guardián de Olmea. Capítulo 94. La batalla de Carilea parte 2, la compañía de los 100 lobos derroten a Darío todos juntos. Así será la victoria de Olmea. El rey Warius dio la orden de enviar todas las fuerzas de reserva al frente cuando el general enemigo, Darío, apareció en la línea de batalla. Ante esto, los soldados del reino de Olmea se lanzaron al ataque directo contra Darío en el centro del frente. Gracias a esto, lograron recuperar la línea de batalla que había comenzado a desmoronarse tras la caída del vizconde Gatus. Sin embargo, este fue un error táctico de Warius. Es cierto que eliminar a Darío sería un gran paso hacia la victoria de Olmea. No obstante, al enviar todas las fuerzas disponibles contra él, se dejó una gran brecha en las defensas. Y había una unidad del ejército de Rumanía que ya estaba preparada para aprovechar esa debilidad. Darío, quien había estado usando su presencia como señuelo para concentrar las tropas enemigas en él, notó el movimiento de aquella unidad. Mientras intentaba enviar un mensaje a otros generales para que explotaran la debilidad del enemigo, sus ojos se detuvieron en la bandera de esa unidad que ya se había adelantado sin necesidad de instrucciones. Aunque al principio Darío quedó impresionado por la astucia del comandante que había percibido la oportunidad, al ver la bandera ondeando al viento, frunció el ceño ligeramente. El estandarte portaba el símbolo del lobo, reservado solo para la realeza en Rumanía, y una flor de lirio blanco, que representaba la pureza. Uno de los guardias personales de Darío reconoció el emblema y gritó: «Es la compañía de los 100 lobos de la princesa Piata». Esta unidad había sido formada por el rey Dordeía a petición de su hija, la princesa Piata, quien deseaba su propia orden de caballería. Inicialmente, la compañía estaba compuesta por hijas de la nobleza, reunidas con la intención de ser un grupo ceremonial. Sin embargo, la princesa Piata sometió a estas jóvenes nobles a un riguroso entrenamiento militar, tan duro que muchas abandonaron. Al final, solo quedó una: Demetria, la nieta de Darío. Lejos de rendirse, Piata comenzó a reclutar a los hijos menores de las familias nobles, jóvenes que, al no heredar la casa familiar, vivían a la sombra de sus hermanos mayores. La oportunidad de servir en una nueva compañía de caballería, y más aún bajo las órdenes de una princesa, despertó un fuerte espíritu entre estos hombres. Así se formó la verdadera compañía de los 100 lobos, un grupo de soldados endurecidos y decididos. Al ver el avance imparable de la compañía, los oficiales del ejército de Olmea intentaron detenerlos desesperadamente, pero no pudieron hacer nada para frenar su avance. Esta unidad era notablemente rápida, compuesta casi en su totalidad por caballería, algo poco común en ese tiempo. Además, los caballos que montaban eran una raza especial, más grande y fuerte que los caballos comunes, traídos desde una tierra lejana gracias al rey Dordeia. Eran caballos ideales para la guerra, capaces de soportar el peso de los caballeros pesadamente armados y de enfrentarse incluso a los lobos salvajes. Con esta caballería de élite, la compañía de los 100 lobos atravesó las filas enemigas y llegó hasta el estandarte del reino de Olmea. Piata, liderando el grupo, ordenó un ataque con lanzas arrojadizas hacia el estandarte enemigo, sembrando el caos en el campamento de Olmea. Cuando la compañía se retiraba rápidamente tras el ataque, Demetria sugirió volver para asestar otro golpe. Pero Piata rechazó la idea. «No seas avariciosa. Aunque también quisiera hacerlo, él viene». Al mirar hacia atrás, Demetria vio una unidad de carros de guerra avanzando hacia ellos.
Era el ejército de Darío, quien ya estaba desplegando una barrera defensiva entre las fuerzas de Ormea y la compañía de los 100 lobos. Piata, observando el estandarte de Darío ondeando al viento, sonrió emocionada y preguntó con diversión. Entonces, ¿qué harás, general? La historia continuará con la feroz lucha entre las fuerzas de Darío y los ejércitos de Ormea, mientras los destinos de ambos reinos penden de un hilo. El rey Warius estaba rodeado por su guardia real, una unidad de élite. Sin embargo, Warius nunca había estado antes en un campo de batalla, y para muchos de los miembros de su guardia, esta era su primera vez en combate. Aunque sus habilidades y equipos eran sobresalientes, su falta de experiencia en batalla les hacía titubear ante la sorpresiva emboscada del enemigo en las primeras fases de la batalla. Si sufrían otro ataque en ese momento, las consecuencias serían desastrosas. El capitán de la Guardia Real, viendo a sus hombres temblar, intentaba desesperadamente restablecer el orden. Observaba con temor a la unidad de caballería enemiga mientras se retiraban, rezando para que no volvieran a atacar. De repente, una nueva unidad apareció desde la retaguardia, interponiéndose entre la caballería enemiga y la línea de frente de Ormea. Los soldados de esta nueva unidad formaron rápidamente una barrera, clavando grandes escudos en el suelo y alineándose con lanzas largas que sobresalían entre los escudos. En poco tiempo, habían levantado una fortaleza casi impenetrable. Desde esa formación, un carro tirado por 6 caballos avanzó hacia las tropas de Warius. La bandera negra con un león dorado ondeaba en lo alto del carro. ¿Por qué están tan alterados? La voz atronadora de Darío resonó desde el carro, donde se encontraba de pie con una postura imponente. Solo con esas palabras, los soldados que antes estaban en completo desorden se calmaron de inmediato. Formen un círculo alrededor de la bandera real y prepárense para otro ataque enemigo. Abanderado. Levanta la bandera del reino bien alto para que todos sepan que su majestad está a salvo. Aunque Darío ya no ostentaba el rango de general, sus órdenes no fueron cuestionadas, y los soldados las obedecieron con rapidez. Darío bajó del carro, se quitó el casco y se dirigió hacia un grupo de caballeros que, a diferencia de los demás, llevaban armaduras más pesadas. Al caminar entre ellos, los caballeros se apartaron respetuosamente, abriéndole paso. Darío levantó la voz mientras avanzaba. Su majestad. ¿Se encuentra bien? En el centro de los caballeros estaba el rey Warius, pálido y desplomado en el suelo. La usual agudeza nerviosa en su semblante había desaparecido, dejando solo una expresión vacía y asustada. El rey había quedado completamente sobrepasado por el terror del combate y la inminente amenaza de la muerte que había sentido al ver las lanzas enemigas apuntadas hacia él. Al oír la voz de Darío, Warius recobró el sentido y, temblando violentamente, se aferró a él con desesperación. Ya no puedo más. No soy capaz y los caballeros que escucharon estas palabras fruncieron el ceño, llenos de incredulidad. Pero Darío, sin mostrar ninguna expresión, se arrodilló ante el rey y tomó sus manos temblorosas con firmeza. Majestad, aún hay soldados luchando por usted. No puede pronunciar tales palabras en este momento. Sin embargo, el rey Warius, con el rostro al borde del llanto, insistió. Pero no puedo. Darío, hazlo tú. Si eres el dios guardián de Ormea, derrota a los romanos. El ambiente se tensó. Incluso los oficiales que solían oponerse a Darío, colocados cerca del rey por el príncipe Alexius, no pudieron evitar mostrar un brillo de esperanza en sus ojos al escuchar las palabras del monarca. El único que permaneció inalterado fue Darío mismo. Con una amarga sonrisa, respondió. Si esa es su voluntad, majestad, aunque este cuerpo ya esté desgastado, haré todo lo posible por cumplirla. Dicho esto, Darío hizo una reverencia ligera al rey y se puso de pie, colocándose de nuevo el casco sin penachos. Su postura era como la de un viejo león que rompía las cadenas que lo ataban, alzándose una vez más con orgullo. Todos los soldados y oficiales observaban en silencio y conteniendo el aliento mientras Darío tomaba una gran bocanada de aire, que luego liberó en un potente grito. A partir de ahora, asumiré el mando de todas las tropas. Episodio 95. Batalla de Carilea 3, la retirada. Tamborilero. Toca el tambor. Darius dio su primera orden al tamborilero del tambor principal. Ese sí. ¿Qué ritmo? No importa el ritmo. Solo toca con todas tus fuerzas. Siguiendo las instrucciones de Darius, el tamborilero comenzó a golpear el tambor principal con toda su fuerza, haciendo que el sonido retumbara por todo el campo de batalla. ¡Bum! ¡Bum! El retumbar del tambor resonaba en la atmósfera. Al oír esto, los soldados del reino de Olmea, que habían empezado a huir tras el ataque al cuartel general, se detuvieron en seco. Miraron varias veces, asegurándose de que lo que veían no era una ilusión.
Al darse cuenta de que era real, comenzaron a vitorear. ¡Oh! Los soldados, con los rostros encendidos y las gargantas al borde del desgarro, miraban la bandera negra con un león dorado ondeando junto a la bandera del cuartel general del reino de Olmea. Era la bandera del general Darius, conocido como el mejor estratega del reino de Olmea. Y esa bandera también impactó a las tropas del reino de Romanía. Finalmente ha aparecido. El rey Dordea se expresó con cautela. Comunica a todas las tropas que el enemigo ya no es el mismo de antes. El general Darius envió mensajeros a todas sus tropas. Oh. Finalmente, Lord Darius ha aparecido. Piatas mostró visiblemente emocionado. Mientras el estandarte de Darius captaba la atención de todos en el campo de batalla, el general observó la situación desde su carro de combate. Transmitan al conde Plenus que retroceda. Envíen órdenes a los varones Pilgrid y Jamal de flanquear al enemigo que persigue al conde Plenus. Darius comenzó a dar órdenes rápidamente. De inmediato, muchos oficiales del ejército de Romanía quedaron sorprendidos. Ese momento, el ejército de Olmea había avanzado con ímpetu, pero de manera desorganizada. Sin embargo, en cuanto Darius asumió el mando, sus movimientos cambiaron. Parecía que el enemigo se desmoronaba, pero de repente nuevos refuerzos surgían para interferir. Creías que podías avanzar, pero de pronto te flanqueaban por ambos lados. Y cuando intentabas atraerlos a una trampa, no caían en ella. Para intentar romper esta situación, Darius nuevamente lideró su guardia personal en un ataque contra el ejército de Olmea. Aunque Darius arrasaba con gran ferocidad, las tropas de Olmea retrocedían sin apenas resistir. A pesar de hacer retroceder al enemigo, Darius gritó hacia Darius, quien estaba lejos. Sigues siendo tan astuto como siempre, Darius. Aunque Darius parecía estar derrotando al enemigo, en realidad las tropas de Olmea se defendían y retrocedían solo cuando eran atacadas, logrando minimizar las bajas. Desde lejos, Darius observaba esta escena y murmuraba para sí mismo. Darius es una punta de lanza excepcional. Intentar detenerlo con un escudo es una tontería. La mejor estrategia es absorber la fuerza de su lanza como si fuera algodón y luego romperla desde su base. Como si hubieran estado esperando la señal, las tropas de Olmea avanzaron desde ambos flancos para cortar el avance de las fuerzas de Darius. Si lograban cortar el apoyo de Darius, este quedaría aislado en medio del ejército de Olmea. Incluso un dios de la guerra no podría salir ileso en tal situación. Ante esta táctica de Darius, los oficiales a su alrededor expresaron su admiración. Este era el estilo de batalla del mejor general de Olmea, Darius. Si Darius era un general que motivaba a sus tropas liderando desde el frente, Darius era un general que dirigía a sus tropas con órdenes precisas desde la retaguardia. Era capaz de ver todo el campo de batalla, de anticipar el flujo de la batalla y de mover a sus tropas para crear ese flujo. Y lo que hacía esto posible era la alta capacidad de mando de Darius, su vasta experiencia y logros acumulados, y, sobre todo, la profunda confianza que sus tropas tenían en él. Sin embargo, Darius frunció el ceño. El apoyo de Darius, que debería haber sido roto, no cedía. Liderando a su guardia personal vestida con armaduras azules, Darius gritó mientras barría a los soldados de Olmea con su hacha lanza. Mi escuadrón azul fue creado para abrir un gran agujero en tu preciado muro negro. No pienses que podrás romperlo tan fácilmente, Darius. El escuadrón azul de Darius era una unidad de élite seleccionada cuidadosamente de entre las filas del ejército de Romanía y entrenada rigurosamente por el mismo Darius, inspirada en el muro negro de Olmea. Sin embargo, su papel era diferente al del muro negro. Si el muro negro de Darius era el escudo más fuerte que aplastaba a quien se le enfrentara, el escuadrón azul de Darius era la lanza más afilada. Su misión era mantener y expandir la brecha que Darius abría en las filas enemigas. Y el escuadrón azul, en respuesta a las expectativas de Darius, repelía y contraatacaba la presión de las tropas de Olmea que los flanqueaban. Al ver esto, Darius mordió sus labios. Aunque había logrado recuperar el impulso de sus tropas al asumir el mando, la diferencia numérica entre los ejércitos de Olmea y Romanía era evidente. El esfuerzo heroico de sus tropas era como un último aliento antes de colapsar por completo. Si algo los desmoralizaba, no podrían levantarse de nuevo. Y ese ataque temerario de Darius parecía estar dirigido a causar precisamente eso. Debía derrotar o al menos detener a Darius cuanto antes. Pero, Darius apretó los puños. No tengo un portador de yelmo, el mensajero a su lado escuchó su murmullo. ¿Debería llevarle su yelmo? Darius respondió fríamente al mensajero. Es una tontería. No te preocupes. Darius esbozó una sonrisa irónica por haber dejado escapar su debilidad, pero inmediatamente la disipó con un suspiro y volvió a concentrarse en el campo de batalla.
Aunque había atraído a Darius a su trampa, este avanzaba con una fuerza imparable, dispuesto a atravesar el centro de sus filas. No había ninguna unidad en Olmea capaz de detener el avance de Darius. No podía evitar pensar que, si hubiera tomado el mando antes, las cosas serían diferentes. Sin embargo, desechó esos pensamientos, sabiendo que había entrado en la batalla conociendo las dificultades. Darius miró hacia el estandarte en su carro. La bandera que había usado desde su primera batalla estaba ya descolorida y desgastada, y los hilos dorados que representaban la cabeza del león estaban deshilachados en varios puntos. Desde que hizo esta bandera, ¿cuántos soldados habrán dado sus vidas bajo su sombra? Por un momento, los recuerdos de innumerables batallas pasaron por la mente de Darius. Sintió una punzada en el pecho, y con su mano izquierda se lo sujetó, mientras con la derecha aferraba firmemente el asta de la bandera. Entonces, alzó la voz hacia sus soldados. Moriréis en esta batalla. Los soldados abrieron los ojos de par en par, y Darius continuó. He matado a demasiados soldados de Rumanía. Es seguro que sus tropas se lanzarán sobre esta bandera. Debéis defenderla y ganar tiempo. Pero no os obligaré. Quien quiera huir, que lo haga. No os culparé. Aunque lo intentara, ya no estaré para hacerlo. Darius dijo esto en tono de broma, y sus soldados respondieron con risas. Pero ninguno intentó huir. Darius sonrió levemente. Aunque creía que los dioses y el destino le habían abandonado, al menos sus hombres seguían a su lado. Luego, Darius miró a los oficiales que lo rodeaban, con los ojos llenos de sorpresa, y dijo: La Guardia Real debe proteger al rey y regresar a la capital. Ordenad la retirada de todas las tropas. Al mismo tiempo que el cuartel general del reino de Olmea comenzaba a retirarse, el sonido de los tambores resonó por el campo de batalla, y un suspiro colectivo escapó de los soldados de Olmea. Ese ritmo de tambor era la señal de retirada. Tan pronto como lo oyeron, el espíritu de lucha que había sostenido a los soldados de Olmea comenzó a desvanecerse. Retirada. Retirada. En todas partes del ejército de Olmea, los oficiales gritaban desesperados, y las filas comenzaron a desmoronarse. Se están desmoronando. Desde el cuartel general del ejército de Rumanía, el rey Gordeas exclamó con júbilo. El ejército de Olmea está cayendo. Envíen todas las tropas y aplastadlos mientras se retiran. Con la orden del rey Gordeas, los tambores comenzaron a tocar el ritmo de ataque, y el ejército de Rumanía, lleno de alegría y emoción, lanzó un ataque total contra las tropas de Olmea en retirada. Esto también fue visible desde el rincón del campo de batalla donde Piata y su escuadrón de élite estaban esperando el momento para lanzar un nuevo ataque. Así que la batalla ha sido decidida, Piata murmuró, mientras observaba cómo el ejército de Olmea, que había estado luchando desesperadamente, comenzaba a colapsar bajo el ataque total. El campo de batalla se convirtió en un caos. Soldados de Olmea arrojaban sus espadas y lanzas, intentando huir, mientras los soldados de Rumanía rompían sus filas para perseguirlos. En medio de este caos, solo una unidad permanecía firme, como si se preparara para hacer de retaguardia. Observando la bandera negra con el león dorado ondeando en el centro de esa unidad, Piata murmuró. ¿Ni siquiera él puede superar esta diferencia numérica? Piata parecía decepcionado, pero pronto fue sorprendido. Demetria, uno de sus oficiales, se le acercó con un mensaje urgente. Lord Piata. Tenemos un informe urgente de Lara. ¿Qué? Piata giró su caballo y se acercó a Demetria. Frente a Demetria, una joven con una expresión tranquila miraba al cielo. La joven, envuelta en un manto grande que la cubría por completo, estaba sentada de una manera inusual, casi como si estuviera flotando detrás del caballo de un caballero. ¿Qué dice Lara? La joven pronunció algunas palabras lentamente, lo que hizo que Piata y Demetria se miraran. Mi señor, esto es, asintiendo ante las palabras de Demetria, Piata exclamó. Ah, como era de esperar de él. Sígueme, escuadrón. Con un grito, Piata espoleó su caballo y se lanzó hacia la batalla. Episodio 96. La batalla de Galilea 4, el que ha seguido observando. En medio de la retirada del ejército de Olmea, solo una unidad permanecía en pie para luchar, la de Darius. Todos los soldados del ejército de Rumanía se lanzaron sobre él, viendo en ello una oportunidad para obtener recompensas tras la victoria. En sus mentes, solo había una idea. Si lograban grandes méritos, el rey Dorodea podría recompensarlos con tierras del reino de Olmea. Así, empujaban incluso a sus propios camaradas con tal de obtener la gloria. Y, sin duda, el mayor camino hacia dicha gloria era conseguir la cabeza de Darius, el más célebre general de Olmea. Darius había repelido los ataques del rey Dorodea en múltiples ocasiones, convirtiéndose en el enemigo jurado del reino de Rumanía.
Se contaban por decenas de miles los soldados que habían caído bajo sus estrategias, y muchos generales de Rumanía habían encontrado la muerte a sus manos. El rey Dorotea lo había señalado como el mayor obstáculo en su campaña occidental y había puesto una enorme recompensa por su cabeza. Así, los soldados de Rumanía convergían con fervor hacia la bandera de Darius. Pero entre ellos, el que más cerca estaba de esa bandera era Daleios. A medida que avanzaba, derribando a los soldados de Ormea que protegían a Darius, empezó a notar algo extraño. Aunque Darius estaba defendiendo la retirada de sus tropas, su forma de luchar parecía torpe. Daleios sabía que Darius era consciente de que todo el ejército de Rumanía estaría tras su cabeza, por lo que lo lógico sería que se retirara mientras luchaba en una dirección diferente o que eligiera un terreno más estrecho para resistir. Sin embargo, allí estaba, manteniéndose firme bajo su bandera. Algo no encajaba. Daleios se detuvo de repente. «No siento la presencia de Darius», exclamó. La poderosa presencia que había cubierto el campo de batalla desde la posición de la bandera de Darius se había desvanecido. Pero sabía que no había huido. Aún podía sentir su aura en algún lugar del campo. Miró a su alrededor, y entonces vio a un pequeño grupo de unos 200 soldados que emergían entre los soldados de Rumanía, sin portar ninguna bandera. Este hecho lo desconcertó, pues en esta época, las tropas debían portar banderas que las identificaran claramente, tanto para sus aliados como para sus enemigos. Pero ese grupo no llevaba ninguna. Mientras Daleios observaba, esos soldados pasaron junto a su propia unidad de caballería azul. De repente, lo comprendió. Al frente a ese grupo estaba un carro de guerra tirado por 6 caballos, una visión rara, pero inconfundible para Daleios. Gritó: «Darius. ¿Eres tú?». Mientras Daleios gritaba desde la distancia, Darius sonreía con ironía. Aunque deseaba enfrentarse a Daleios, sabía que este era el momento decisivo. El ejército de Ormea estaba en retirada, y el ejército de Rumanía había roto su formación para perseguirlos. Esta era la última oportunidad. Aunque incluso los carros de guerra tenían dificultades para atravesar líneas de escudos bien formadas, el ejército de Rumanía se había desorganizado en su ansia por perseguir a los soldados en fuga. En esta situación, el carro de Darius avanzaba a toda velocidad, con los soldados de Rumanía apartándose aterrados ante la furia de los 6 caballos. Además, Darius había dejado su bandera atrás, lo que añadía a la confusión entre los soldados de Rumanía, quienes no podían discernir si esa pequeña unidad era amiga o enemiga. Aunque algunos oficiales intentaron detener el avance de Darius, este y su carro avanzaron hacia el cuartel general de Rumanía, donde se encontraba el rey Dorotea. Pero a medida que se acercaban, el ejército de Rumanía reaccionó, formando una fuerte línea defensiva alrededor de su líder. Sin embargo, Darius cambió de dirección repentinamente. El primero en darse cuenta de su nueva intención fue el propio rey Dorotea. «Su objetivo es Britas», gritó alarmado. Darius había puesto su mirada en el hermano del rey, Britas, que estaba en una posición más vulnerable. Con solo un pequeño contingente de soldados para protegerlo, debido a su origen ormeo, Britas era un blanco fácil. La confusión y el miedo se apoderaron de los soldados de Britas cuando vieron que el gran general Darius se dirigía hacia ellos. Al ver la situación, Dorotea gritó desesperado: «Alguien, proteja a Britas». Pero los oficiales cercanos no podían moverse. Temían que si intentaban ayudar a Britas, Darius cambiaría de nuevo de dirección y atacaría al propio Dorotea. Darius se acercaba rápidamente al campamento de Britas, listo para lanzar su ataque final. Pero entonces, desde su lado izquierdo, escuchó un gran grito. Miró en esa dirección y vio una unidad de caballería que se dirigía directamente hacia él. Portaban una bandera con un lobo y un lirio blanco. Era la unidad de Piata, las 100 flores. Al frente, Piata blandía una lanza y gritaba: «Ataquen el carro delantero». La caballería cargó con todas sus fuerzas, lanzando sus lanzas contra el flanco del carro de Darius. Episodio 97. La batalla de Calirrea V, la última escena. Darius despertó debajo de un carro volcado. La baranda del vehículo aplastaba su pecho, y su coraza estaba rota. Al girar la cabeza, vio a los caballos que tiraban del carro, atravesados por múltiples lanzas, ya muertos. Al parecer, perdió el conocimiento cuando el carro volcó. Entendiendo la situación, empujó el carro hacia arriba con sus brazos, liberándose por una pequeña abertura. A duras penas se levantó, aunque sus rodillas amenazaban con ceder. Tosió con fuerza, cubriendo su boca con la mano, y al detenerse, notó la sangre brillante en su palma. «Debo haber herido mis pulmones», pensó. En esta época, las heridas internas no tenían cura. Aceptó su destino, no solo el suyo, sino también el del reino de Ormea.
Darius lamentaba no haber logrado salvar más tiempo para que la princesa Warina y Pompeius tomaran decisiones meditadas. Se tambaleó, y aunque apenas podía mantenerse en pie, se apoyó contra el carro para no caer. Reflexionaba sobre por qué su último ataque fue frustrado. En medio del caos, la caballería enemiga parecía haber seguido cada uno de sus movimientos a la perfección. ¿Cómo pudieron haberme detectado? Pensaba Darius, observando el cielo, hasta que comprendió la verdad. Así es, alguien como ese también estaba en Romanius, se dijo. La llegada de un nuevo tipo de líder, que hacía lo impensable para su generación, era un claro signo del cambio de una era. Darius aceptó su derrota, sabiendo que había sido inevitable. Curiosamente, a pesar del sonido de la batalla en todas direcciones, nadie lo atacaba. Al mirar alrededor, se dio cuenta de que la caballería con la bandera del lobo y el lirio blanco lo estaba protegiendo de los soldados enemigos. Uno de los jinetes se adelantó y lo llamó. ¿Eres el señor Darius? Preguntó. Darius, aunque debilitado, se separó del carro, sacando fuerzas para ponerse de pie con dignidad. Sí, soy Darius. Respondió, desenvainando su espada, decidido a luchar hasta el final. Sin embargo, en lugar de atacarlo, solo una jinete se adelantó. Cuando se quitó el casco, una melena dorada ondeó al viento. Darius quedó sorprendido. ¿Una mujer? Murmuró. La jinete se presentó con una voz firme. Soy Piata de Romanius, declaró. Darius recordaba haber escuchado sobre la princesa indomable de Romanius. Jamás pensó que caería ante una joven como ella. ¿Vienes por mi cabeza para ganarte una gloria temprana? Preguntó. No es así. Respondió Piata. He venido por un regalo de despedida, dijo mientras desmontaba y se arrodillaba ante él en el barro. Desde niña, he estudiado numerosas estrategias militares. Entre ellas, la que más me ha influido es tu manual de Darius. Aunque es la primera vez que veo tu rostro, me considero tu discípula, confesó. Darius, sorprendido, escuchó a Piata pedirle una última lección. Cómo derrotar al hijo de la destrucción, una amenaza que, según Piata, eventualmente devastaría Romanius si no se detenía. Conmovido por su pasión y su clara comprensión del peligro, Darius la reconoció como su discípula. Le dio un último consejo. Estudiar al hijo de la destrucción, entender sus acciones, sus creaciones, y encontrar una forma de anticiparse a él. Además, le indicó que buscara a un hombre llamado Brautas en el pueblo de Pire, quien tenía algo que podría ayudarla en su misión. Finalmente, Darius decidió entregar su vida para que Piata pudiera ganar el respeto necesario dentro de Romanius y liderar la lucha contra el hijo de la destrucción. En un acto de sacrificio, se cortó la garganta, asegurando que su muerte fortaleciera la posición de Piata. Mientras Darius yacía en el suelo, Piata recogió su cabeza y proclamó su victoria sobre su enemigo. Así, la batalla de Calirrea terminó con una abrumadora victoria para Romanius. Darius Brutus, alguna vez el más grande de los generales de Ormea, finalmente cayó. Aunque muchos lo criticarían por no haber derrotado al hijo de la destrucción, su legado influiría en las generaciones futuras. Para algunos, fue un símbolo de la resistencia y el cambio, y su vida, un faro para los nuevos héroes de la era. Darius Brutus, un general que brilló en los últimos días del reino de Ormea, situado en la región occidental del antiguo continente de Celdeas. Los pocos documentos que quedan de aquella época lo elogian como el más grande general de Ormea y el guardián de Ormea, lo que sugiere que fue un comandante sobresaliente. Sin embargo, en épocas posteriores, ha sido duramente criticado como un incompetente que no pudo derrotar al hijo de la destrucción, a pesar de haber tenido la oportunidad y como un necio que descuidó la política y cayó en desgracia. Ciertamente, si uno revisa los registros históricos, Darius tuvo una oportunidad de oro para derrotar al hijo de la destrucción, Soma Kisaki, quien apenas había comenzado a reunir tropas y todavía no había consolidado su ejército. Sin embargo, no logró aprovechar esta oportunidad, y además, su fracaso fue una de las causas que precipitaron su caída debido a las luchas políticas internas de Ormea. Es lógico que existan opiniones críticas hacia Darius por estos hechos. No obstante, estas críticas provienen de la perspectiva elevada del futuro, una perspectiva que permite mirar hacia el pasado como un todo. Durante la época en que Darius vivió, él contaba con muy poca información y tenía un tiempo extremadamente limitado para reflexionar. En medio de grandes incertidumbres sobre el futuro, Darius tomó decisiones basadas en su convicción y determinación personal, a pesar de no poder prever los resultados. Aunque el resultado final no fue el mejor para él, no cabe duda de que su impresionante forma de vivir dejó una huella duradera en muchos de los que vivieron en esa época. Las dos figuras clave que dominarían los conflictos en la región occidental del continente de Celdeas en los años venideros, también hablaron sobre Darius.
Un enemigo formidable que jamás olvidaré, Soma Kisaki, el hijo de la destrucción. Mi maestro eterno, Piata de Romanius, la princesa guerrera. La gran estrella de Olmea, que tanto admiraban, finalmente había caído. La región occidental del continente sería entonces moldeada por los actos heroicos de estos dos nuevos protagonistas. Episodio 98. La aspiración final. La lluvia caía sobre la llanura de Galilea. Habían logrado una victoria incuestionable, no solo derrotando a Darío, el ex general supremo y enemigo jurado, sino también arrebatando la cabeza del propio rey Valerio, el comandante supremo del ejército enemigo. Preocupado por el caos y las pérdidas que podrían resultar de perseguir a un enemigo debilitado en un territorio desconocido, el rey Dorotea decidió poner fin a la persecución y ordenó preparar el campamento en la llanura de Galilea. Gracias a esto, el ejército de Rumanía no se mojó con la lluvia que comenzó a caer al atardecer. Además, como un gesto para recompensar a las tropas por la gran victoria en la batalla de Galilea, el rey Dorotea autorizó el sacrificio de muchos cerdos y aves recolectados en saqueos para proporcionar carne a los soldados, y también permitió la liberación de bebidas alcohólicas. No hace falta decir que todos los soldados del ejército de Rumanía, excepto los centinelas, alabaron la sabia decisión del rey Dorotea. En medio del ambiente de celebración que impregnaba el campamento, Piata buscaba a Dalaros. Su objetivo era cumplir con las últimas palabras de Darío. Justo antes de suicidarse, Darío le había dicho a Piata que visitara a un hombre llamado Brautas, que vivía en un pueblo llamado Pire, dentro de sus dominios. Si las palabras de Darío eran ciertas, allí se guardaba algo que podría ayudar a Piata en su misión de derrotar al hijo de la destrucción. Piata estaba decidida a obtenerlo a toda costa, pero el tiempo era limitado. Había muchos en el ejército de Rumanía que odiaban a Darío. Además, muchos más estarían encantados de utilizar eso como excusa para saquear y destruir sus propiedades. Si estos elementos quemaban la herencia de Darío, todo se perdería. Piata necesitaba dirigirse rápidamente al pueblo de Pire. Con ese fin, se dirigió a la tienda de Dalaros para obtener permiso para abandonar temporalmente el ejército, pero no lo encontró allí. Según un asistente encargado de la tienda en su ausencia, Dalaros había salido diciendo que estaría fuera por un tiempo y aún no había regresado. ¿A dónde se habría dirigido el gran general Dalaros? Piata recorrió varios lugares donde Dalaros podría haber ido, pero no lo encontró en ninguno. Ya sin ideas y sin saber qué hacer, Piata notó una tienda que le llamó la atención. Estaba situada en el centro del campamento del ejército de Rumanía, en medio de la atmósfera festiva de la victoria, pero esta tienda parecía estar envuelta en un ambiente sombrío, como si hubiera quedado atrás. Y con razón. Era la tienda donde se guardaban las cabezas del rey Valerio y de Darío. Las cabezas de ambos habían sido saladas y colocadas en jarras para ser llevadas a la capital, Ormenia, y exhibidas como advertencia a aquellos que aún se resistían. Sin embargo, a pesar de la importancia de las cabezas guardadas allí, no había guardias vigilando. Con una corazonada, Piata entró en la tienda y encontró a Dalaros sentado, dándole la espalda. Te dije que no te acercaras por un tiempo, dijo Dalaros con voz irritada, notando la presencia de alguien en la tienda. Soy yo, mi general, respondió Piata. Dalaros se dio vuelta, ligeramente sorprendido. Oh, princesa Piata. Mis disculpas, dijo Dalaros, su rostro enrojecido por el alcohol. Frente a él había varias jarras grandes de licor, y en su mano sostenía una copa llena. Conocido por su habilidad para beber, era raro que Dalaros estuviera tan ebrio, lo que indicaba que ya había consumido una cantidad considerable. Aunque entendía que era una bebida para celebrar una victoria incuestionable, Piata pensó que era inusual verlo tan ebrio y procedió a exponer su propósito. Necesito irme temporalmente del ejército para atender un asunto personal. Solicito su permiso, mi general. Dalaros frunció el ceño. Princesa, considere su posición, respondió. Aunque habían ganado una victoria aplastante, aún estaban en territorio enemigo. Sería inconcebible que una princesa de un reino se moviera sola en tales circunstancias. Especialmente cuando Piata era una princesa tan querida por el rey Dorotea. Si algo le sucediera, la responsabilidad recaería en Dalaros. Tras reflexionar, Dalaros se rascó la cabeza y dijo: sin embargo, estoy en deuda con usted, princesa. Dalaros se refería al incidente en el cruce del río Labian, donde había recurrido a la ayuda de Piata para persuadir al rey Dorotea de no cruzar el río, evitando caer en la trampa de Darío. Dalaros acarició su barba con una expresión complicada. Nuestra victoria ha relajado a todos en el ejército, desde los soldados hasta los oficiales. ¿Le importaría liderar una misión de reconocimiento con su unidad, princesa? No le dio instrucciones específicas sobre dónde y qué reconocer.
Era simplemente una excusa para permitir que Piata actuara independientemente por un tiempo. Piata entendió esto y respondió formalmente. Iré en misión de reconocimiento por unos días, aceptando la orden. Cuando Piata estaba a punto de salir de la tienda, Dalaros la detuvo. Por cierto, princesa Piata, Piata se volvió, y Dalaros le hizo una pregunta inesperada. ¿Cómo fueron los últimos momentos de Darío? Piata no pudo responder de inmediato. No comprendía por qué Dalaros estaba interesado en saber sobre los últimos momentos de Darío. A pesar de ser un enemigo respetado, no parecía apropiado que una princesa de Rumanía se arrodillara y mostrara reverencia ante un general enemigo. Piata había ordenado a su guardia real que la rodearan y bloquearan la vista de otros, pero no era completamente seguro que nadie hubiera presenciado la escena. Tras pensar un momento, Piata dio una respuesta neutral. Estaba rodeado por mi unidad y, al darse cuenta de que no podía escapar, se suicidó con dignidad. Sin embargo, Dalaros se rió de su respuesta y la rechazó de inmediato. No mienta, princesa, dijo con firmeza. He pasado años pensando en cómo derrotar a este hombre. No importaba lo que hiciera, siempre me preguntaba qué haría él. Incluso en los asuntos más triviales, no podía dejar de pensar en cómo reaccionaría Darío. Es casi como si estuviera hablando de un amante, bromeó Piata. Lejos de enojarse, Dalaros se rió con entusiasmo. Exactamente. Me enamoré de Darío. Durante casi 40 años. No se puede comparar con la experiencia de usted, princesa, dijo Dalaros con orgullo, como si hablara de sus hazañas. Por eso lo sé. Este hombre no se habría suicidado simplemente porque estaba rodeado por el enemigo. Habría luchado hasta el último aliento, pensando que mientras él viviera, podría mantener al enemigo ocupado, permitiendo que más de sus hombres escaparan. Ese era Darío, dijo Dalaros, dirigiéndose a la jarra con la cabeza de Darío. ¿No es así, Darío? Siguiendo la mirada de Dalaros hacia la jarra, Piata notó algo. Frente a la jarra con la cabeza de Darío había una copa llena de licor, idéntica a la que Dalaros tenía en la mano. Finalmente, Piata comprendió. Dalaros no estaba celebrando solo. Estaba lamentando la muerte de su formidable enemigo, hablando en silencio con la cabeza que ya no podía responder. No estoy aquí para culpar a nadie, dijo Dalaros. Solo quiero saber qué pasó en sus últimos momentos. Dalaros solo quería saber cómo habían sido los últimos pensamientos de su enemigo jurado, Darío. Comprendiéndolo, Piata relató los últimos momentos de Darío sin omitir nada. Dalaros escuchó en silencio y luego sonrió ampliamente, con una sonrisa inocente, casi infantil. Estoy seguro de que Darío estaría contento, dijo. ¿Cree que es así? Piata había pensado que Darío había muerto con un profundo arrepentimiento, sin poder cumplir su deseo de proteger a su país ni tener la oportunidad de enfrentarse nuevamente al hijo de la destrucción. Pero Dalaros habló con convicción. Sí, sin duda estaría contento. A su edad, tener una joven y hermosa discípula como usted sería una satisfacción inmensa para cualquier hombre. ¿Cómo no iba a estar contento? Luego levantó su copa hacia la jarra con la cabeza de Darío. ¿No es así, mi querido enemigo? De repente, se escuchó un leve sonido de agua salpicando. Sorprendida, Piata miró hacia la copa frente a la jarra de Darío y notó que la superficie del licor estaba ligeramente ondulada. Al observar más de cerca, se dio cuenta de que la tela de la tienda justo encima de la copa estaba mojada y una gota de agua había caído en el licor. Pero Dalaros se rió a carcajadas. ¿Ves? Él está de acuerdo. Y así parece, dijo Piata. Ambos rieron juntos por un momento. Luego, Piata se despidió de Dalaros para prepararse para su misión de reconocimiento. Después de que Piata se fue, Dalaros se bebió su copa de un trago y exhaló profundamente. Es mejor así, murmuró, su rostro torcido por la angustia. No quiero que la princesa vea lo que viene. Darío había sido el mayor obstáculo y, al mismo tiempo, la mayor carga para Rumanía. Ahora, sin ese obstáculo, Dalaros se preguntaba si podría manejar al ejército de Rumanía por su cuenta. Un suspiro sombrío escapó de sus labios. Episodio 99. La herencia. El escuadrón Baiwa, liderado por Piata después de separarse del ejército rumano, galopaba hacia las tierras de Darius. Piata, que consideraba a Darius como su maestro, ya conocía la ubicación de sus tierras. No les tomó mucho tiempo encontrar la aldea de Pirae. La aldea de Pirae era un pequeño conjunto de apenas 5 casas. A pesar de que en las tierras de Darius había ciudades más grandes, Piata se preguntaba si algo útil para enfrentar al hijo de la destrucción podría estar realmente resguardado en un lugar tan pequeño. Con esta duda en mente, Piata condujo a su escuadrón hacia la aldea. Al ver la llegada de los guerreros, los aldeanos, que estaban trabajando en los campos, dejaron sus herramientas y corrieron a refugiarse en sus casas. Deteneos.
Demetria y yo iremos desde aquí. Solo necesitamos un guardia, ordenó Piata, queriendo evitar cualquier confrontación innecesaria. Junto a Demetria y un caballero como escolta, se dirigió a la aldea. Un anciano, que parecía el jefe de la aldea, y un hombre a su lado salieron a recibirlos. No sé quiénes sois, pero ¿qué os trae a un lugar tan desolado? Preguntó el anciano, subrayando la falta de valor del lugar, evidentemente preocupado por un posible saqueo. He oído que hay un hombre llamado Brautas aquí. ¿Está? Preguntó Piata desde su caballo. El anciano y el hombre intercambiaron miradas y el último se fue a buscar a Brautas. Poco después, el hombre regresó con un anciano que caminaba con una elegancia inusual para alguien de una aldea agrícola tan humilde. ¿Eres tú, Brautas? Preguntó Piata. Así es, respondió Brautas, sin mostrar miedo, aunque sí cierta cautela. Su porte refinado sugería que no era un simple aldeano, aunque no parecía ser un guerrero. No te preocupes, no he venido a reprenderte ni a saquear tu aldea, dijo Piata para tranquilizarlo antes de continuar. Respóndeme con sinceridad. ¿Tienes alguna conexión con el general Darius? Después de una breve vacilación, Brautas respondió. Mi familia ha servido a la familia Brutus de Darius como mayordomos durante generaciones. Yo mismo serví a Darius hasta hace poco. Brautas se preparaba para lo peor, consciente de que su vínculo con Darius, enemigo de Rumanía, podría ser motivo suficiente para atraer la ira de los rumanos. Sin embargo, la respuesta de Piata lo sorprendió. He venido a recoger algo que el intruso de la mansión dejó a tu cuidado. ¿Lo entiendes? Preguntó Piata. Los ojos de Brautas se abrieron de par en par. El intruso de la mansión era una expresión que solo él y Darius entendían. No podía comprender cómo la princesa de Rumanía la conocía. Lo que me confió el señor Darius está aquí, dijo Brautas, conduciendo a Piata a un almacén anexo a su residencia. Dentro del almacén oscuro, apenas iluminado por una antorcha que Brautas encendió, se revelaron montones de documentos y objetos. Esto es exclamó Piata con asombro al ver la enorme cantidad de documentos que Darius había recopilado sobre el hijo de la destrucción en los últimos 5 años. ¿Cómo es posible que haya recopilado tanto en tan poco tiempo? Murmuró Piata, impresionada por la tenacidad de su maestro. Mientras inspeccionaba el almacén, accidentalmente golpeó uno de los montones de documentos, haciendo que un libro cayera a sus pies. Al recogerlo y ver su contenido, Piata quedó asombrada. El libro contenía detalles precisos sobre un objeto introducido por Souma en este mundo, junto con ilustraciones hechas a mano y comentarios sobre su potencial militar y las dificultades para su adopción. Esto es increíble. No puedo creer que algo así existiera. Exclamó Piata, sintiendo una revelación como el engranaje final de una gran maquinaria que se encajaba en su mente, produciendo una visión clara. Gracias, Lord Darius, susurró, levantando la vista al cielo con el libro en sus manos. Piata cargó todos los documentos en una carreta que Brautas le cedió. Luego, entregó una bolsa de monedas a Brautas como recompensa, pero el anciano se negó. Vuestra amabilidad no es necesaria. Si insistís, por favor, garantizad la seguridad de esta aldea, respondió Brautas. Entendido. Demetria, escribe un decreto con mi nombre asegurando la protección de esta aldea, ordenó Piata. Con la firma de Piata, la aldea quedó bajo su protección. Después de que Piata y su escuadrón se marcharan, Brautas quedó solo en el almacén vacío, sintiendo una mezcla de alivio por haber cumplido su misión y un vacío por la pérdida. Mientras derramaba líquido inflamable por el suelo del almacén, recordó a Darius, un gran general en el campo de batalla, pero torpe en su hogar. Realmente, mi señor no podía manejar nada sin mí. Seguramente, incluso ahora, está en problemas, murmuró Brautas, arrojando la antorcha al suelo y provocando un incendio. Mientras se alejaban, uno de los guardias señaló a Piata el humo que se alzaba desde la aldea. Piata dedujo que no era un ataque del ejército rumano, sino algo más. ¿Deberíamos volver?, preguntó Demetria. No, debemos reunirnos con el ejército principal lo antes posible, respondió Piata, dirigiendo a su escuadrón hacia la capital de Olmea, donde la batalla final se avecinaba. Sin embargo, en ese momento, Piata no sabía que Souma ya se había puesto en movimiento. Episodio 100. Viejos amigos. Tras una gran victoria en la llanura de Galilea, el ejército de Rumanía comenzó a avanzar orgullosamente hacia la capital del reino de Ormea, la ciudad de Ormenia, después de 2 días de descanso. Sin embargo, Ormea no pudo tomar ninguna medida en respuesta. Después de la destrucción del ejército principal liderado por el rey Warius, ya no había fuerzas en todo el reino capaces de repeler al ejército de Rumanía. Por ello, en cada lugar al que se dirigía el ejército de Rumanía, tanto los plebeyos como los caballeros y señores que deberían enfrentarse a los invasores no tuvieron más remedio que huir.
Así, el ejército de Rumanía avanzó a través de Ormea como si marcharan por un campo desierto. No obstante, la gran victoria en la llanura de Galilea, junto con la derrota del temido Darius, hizo que el ejército de Rumanía se volviera arrogante. Convencidos de que ya no tenían enemigos, comenzaron a saquear cada ciudad y pueblo que encontraban, robando no solo alimentos sino también riquezas, abusando de mujeres y masacrando a ancianos y niños por diversión. Incluso Darius, a pesar de su dureza, se sintió consternado por estos actos. Creyendo que las atrocidades estaban fuera de control, aconsejó al rey Dorudea que frenara a sus tropas. El rey emitió un edicto para detener las masacres y los saqueos innecesarios, pero las atrocidades del ejército de Rumanía no cesaron. Los nobles y generales del ejército de Rumanía comenzaron a destruir sistemáticamente las aldeas y ciudades saqueadas, matando a todos sus habitantes, bajo la premisa de que, si no había sobrevivientes que pudieran quejarse, no habría problemas. Como resultado, la situación se volvió aún más trágica que antes de la emisión del edicto, un hecho verdaderamente irónico. La respuesta del rey Dorudea también fue inadecuada. En lugar de castigar severamente, simplemente reprendió suavemente, diciendo que una victoria tan rotunda justifica un poco de celebración. El propio rey Dorudea estaba demasiado embriagado por la victoria. Como resultado, muchos soldados continuaron cometiendo atrocidades, justificando sus acciones como parte de esa celebración. Darius, incluso con su naturaleza endurecida, no pudo evitar lamentar esta situación. «No puedo mostrar esto a la princesa», murmuró. A pesar de su talento militar, Pieta era aún una joven inocente. Aunque se trataba de enemigos, conservaba un sentido de pureza que la hacía rechazar tales atrocidades. El único consuelo para Darius era que Pieta no había presenciado la actual condición del ejército de Rumanía. Así, el ejército de Rumanía, saqueando y abusando a su paso, finalmente llegó a la capital del reino de Ormea, la ciudad de Ormenia. La ciudad de Ormenia había sido la capital de un antiguo reino que precedió tanto a Ormea como a Rumanía. Las murallas de la ciudad eran gruesas y altas, y soldados armados se alineaban sobre ellas, mostrando una firme disposición a resistir. La población de la capital era la mayor de todo el reino de Ormea, con cifras que se estimaban entre 30.000 y 50.000 personas. Además, los refugiados del este, donde el ejército de Rumanía había invadido, seguramente habrían huido hacia la ciudad, incrementando aún más su número. Aunque solo una quinta parte de la población estuviera armada, eso significaba unos 10.000 hombres listos para luchar. Incluso si la mayoría no eran soldados entrenados, no se les podía subestimar. Tomar la ciudad de frente sería difícil, incluso para el ejército de Rumanía en su apogeo. Sin embargo, el rey Dorudea tenía otro plan. No necesitamos atacar directamente. Basta con sitiar la ciudad, pensó el rey Dorudea. Incluso la capital no podría sostener a tantos habitantes y refugiados por mucho tiempo. Sin ayuda externa, se quedarían sin provisiones rápidamente, forzando su rendición. Si intentaban salir a luchar en su desesperación, el ejército de Rumanía los aplastaría fácilmente. El rey Dorudea ordenó a Darius que estableciera un campamento a una distancia prudente, preparado para un asedio prolongado. Al mismo tiempo, ordenó a Blitas que solicitara la rendición de la ciudad. Blitas, quien se veía a sí mismo como el nuevo rey después de la muerte de su hermano, el rey Warius, y la desaparición de su sobrino, Alexios, se dirigió a la puerta de la ciudad con arrogancia. «Soy Blitas Solomao Ormeanis, el nuevo rey. Abrid las puertas y recibidme», gritó. Pero la respuesta fue silencio. Blitas gritó repetidamente, pero la ciudad permaneció en silencio. Furioso por lo que consideraba una falta de respeto, Blitas juró decapitar a todos los insolentes cuando la ciudad cayera, y se volvió para regresar al campamento de Rumanía. Fue entonces cuando una pequeña puerta lateral en la gran muralla de Ormenia se abrió y un anciano, vestido con ropas andrajosas, apareció montado en un burro. Blitas, viendo la llegada del anciano, se preparó para lo que creía sería un saludo real, con su barriga sobresaliendo de manera ridícula. Sin embargo, cuando el anciano se acercó lo suficiente como para ser reconocido, Blitas frunció el ceño. No era un noble ni un líder militar conocido. Pero, creyendo que era un emisario de Ormea, Blitas se dirigió a él con arrogancia. «Soy el rey Blitas. Es inaceptable no responder de inmediato al llamado de vuestro nuevo rey». El anciano, sin embargo, respondió de manera inesperada. «Ah. No tengo nada que decirte. Traed a Dorudea aquí». Con un gesto despectivo, como si espantara una mosca molesta, el anciano rechazó a Blitas. Blitas, al igual que los caballeros de Rumanía que lo acompañaban, quedaron atónitos. No solo había insultado a Blitas, sino que se había referido al rey Dorudea sin ningún respeto, algo que parecía una locura.
Los caballeros, finalmente reaccionando, comenzaron a desenfundar sus espadas para castigar al anciano, pero este les detuvo con una orden tranquila. Id y decidle a Dorudea que un viejo amigo que solía emborracharse con él en el antro de los borrachos quiere hablar. Los caballeros, dudando, decidieron enviar a uno de ellos a informar al rey Dorudea. Aunque no creían que el anciano fuera realmente un conocido del rey, decidieron consultar primero. Cuando el caballero informó al rey, la reacción fue dramática. El rey Dorudea, al principio incrédulo, quedó petrificado durante un largo momento. Finalmente, con voz temblorosa, preguntó: ¿dijo realmente el antro de los borrachos? Cuando el caballero confirmó, el rey se levantó de inmediato. Preparad mi litera. Iré yo mismo. Aunque sus generales intentaron disuadirlo, el rey Dorudea se mantuvo firme y ordenó que nadie lo acompañara, dirigiéndose él solo a encontrarse con el anciano. Mientras viajaba en la litera, los recuerdos del pasado lo abrumaron. El antro de los borrachos era una taberna que había existido en los barrios bajos de la capital de Rumanía más de 30 años antes. Aunque la taberna había desaparecido hace mucho tiempo, para el rey Dorudea, era un lugar lleno de recuerdos. Había visitado esa taberna cuando aún era un joven príncipe, junto con un amigo cercano. Fueron emboscados por criminales, pero fueron salvados por la guardia secreta de su padre. A pesar de la reprimenda que recibieron después, su amigo solo había sonreído traviesamente, prometiendo que la próxima vez lo harían mejor. Al llegar al lugar indicado, el rey Dorudea vio al anciano montado en el burro. Aunque la apariencia del anciano no coincidía con sus recuerdos, los ojos traviesos eran inconfundibles. Ha pasado mucho tiempo, Aurelio el Bacizo, dijo el rey Dorudea, llamando por su nombre a su viejo amigo. Más de 30 años, Dorudea, respondió el anciano, quien ahora se hacía llamar Solón. Después de un largo silencio, el rey Dorudea finalmente preguntó: ¿por qué has venido a hablar conmigo? Solón fue directo al grano. Quiero pedir la paz. El rey Dorudea ya lo había sospechado, pero su respuesta fue firme. No puedo conceder eso. Lo suponía, respondió Solón. El rey Dorudea asintió. Este es el momento en que finalmente puedo cumplir la ambición de Rumanía. No puedo retirarme ahora. Lo entiendo, dijo Solón, y ambos recordaron los sacrificios que habían hecho. Finalmente, el rey Dorudea, lleno de arrepentimiento por una pérdida pasada, dijo: el único arrepentimiento que tengo es haber perdido a un amigo querido por mi estupidez hace más de 30 años. Solón también suspiró y respondió: es demasiado tarde para cambiar el pasado. Ambos cometimos errores. El rey Dorudea, sintiéndose aliviado, hizo una oferta sorprendente. Aurelio, ¿volverías a servir a mi lado? Solón, quien había permanecido en silencio, comenzó a temblar, pero no por emoción. Lentamente, su temblor se convirtió en risa, y finalmente, Solón se burló del rey. ¿Volver a servirte? Eso es una mala broma, Dorudea. El rey Dorudea, sorprendido, escuchó en silencio mientras Solón continuaba. Ya estoy sirviendo a alguien muy superior a ti. Con esas palabras, Solón levantó su brazo derecho. De repente, los tambores comenzaron a sonar en la ciudad de Ormenia, y las banderas de Ormea cayeron, reemplazadas por una enorme bandera negra con un símbolo siniestro en el centro. El emblema de la diosa de la muerte y la destrucción, Aura. Ormenia ya había caído bajo el dominio de su nuevo señor, Soma Kisaki.